Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 19 del libro de Proverbios para tener nuestro tiempo devocional que hemos titulado La corrección o castigo del hijo necio. La corrección o castigo del hijo necio. Vamos a leer la porción que nos sirve de texto para esta mañana. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos cotejando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 19, versículos 25 al 29. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Bien, en esta porción vemos ahora que el simple, el sencillo, aprende por el ejemplo y el entendido por la reprimenda y la instrucción. Para que nosotros podamos comprender en el contexto, el escarnecedor y el simple, tendríamos que remitirnos a lo que hemos visto en las semanas anteriores. El escarnecedor es este burlador, este ofensivo, que gusta de hacer esta mofa de las demás personas. En el versículo 26 aquí se describe a un hijo desagradecido y su vergonzoso maltrato hacia los padres que ya son ancianos. Dice el versículo 27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Sugiere que hay enseñanzas buenas y malas enseñanzas. Puede ser también tomado esto como una advertencia de que uno no debe escuchar la verdad y luego dejar de actuar en concordancia con ella, pues de este modo solo se aumenta la culpa. En el versículo 28 tenemos otra advertencia contra esta tergiversación de la verdad, este torcer los buenos caminos. Los que rechazan la instrucción no escaparán al debido castigo. La reprensión amable va muy lejos en el hombre de entendimiento, el joven que despilfarra las riquezas o los tesoros de su familia, empobrece a su madre y es odioso y llegará a la desgracia, llegará a ser fuente de desgracia para sus padres. La sabiduría de los hombres jóvenes es aborrecer la conversación que pone principios que son detestables o que son funestos en la mente. Son lo peor de los pecadores, los que se alegran de tener una oportunidad para pecar, y el que el hombre deseche las advertencias de parte de Dios es algo que definitivamente traerá consecuencias. La justicia y el juicio tocarán nuestra vida si nosotros somos obstinados en no escuchar estas palabras de vida. ¿Es beneficioso o es beneficiosa la reprensión a los hombres que son sencillos, que son entendidos? Cuanto más al hombre que es sabio. La conducta indigna del hijo a menudo es condenada no solamente en este mundo, sino también tiene repercusiones eternas.
Así evitémonos nosotros de todo lo que nos desvía de la verdad y seamos entendidos, seamos simples, seamos sencillos, no seamos como los hombres burlones que incluso se mofa de la justicia, y no nos acerquemos a esta situación de ser un hombre perverso que incluso disfruta de la maldad como de un manjar agradable. El castigo es seguro, está ya dictaminado y será algo que efectivamente se ejecutará sobre aquel que es necio. El versículo 25, en esta sección final del capítulo 19, deja ver que el escarnecedor es más endurecido que el ingenuo. Al observar que se castiga al burlador endurecido, el ingenuo puede alcanzar la comprensión elemental de que el mal resulta en el castigo. El sabio no necesita esa dura lección objetiva, una palabra de reprensión es suficiente para él. Lo mismo en la sociedad que en las escuelas, en la iglesia, en el hogar. Las personas tienen distintos niveles de entendimiento. Los padres, los maestros y los líderes que tienen sabiduría reconocerán esta situación y harán una aplicación apropiada para cada situación. Vemos, sin embargo, o desafortunadamente, que nuevamente el hijo necio es tomado en estas líneas, en estos proverbios. ¿Quién podría pensar en robarle a su propio padre y en ahuyentar a su madre? No obstante, con esto existen parricidas y matricidas, tal como vemos o leemos en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales. Existen, sin embargo, otras formas más encubiertas de maltratar a los padres. Por ejemplo, no ocuparse de ellos, el ser indiferentes, aprovecharnos de ellos y no devolverles nada de lo mucho que nos han dado, son las maneras más sutiles de hacerlo. Los cristianos procurarán cumplir el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. El aprendizaje es un proceso continuo. Es por eso que así como nos debemos alimentar cada día para mantenernos vivos, nos debemos alimentar con regularidad de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a apartarnos de la adoración pública y evitamos la lectura de la Biblia, estamos destinados a descarriarnos invariablemente. Busquemos la instrucción de la palabra y evitemos ser estos escarnecedores que puntualiza la Biblia en esta porción. El versículo 28 resulta interesante porque nos enseña que el mal sale de la boca del impío. Dice: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. También observamos que también la usa para encubrir la maldad. Todo el que sea un testigo falso se burla de la justicia, y la maldad es esta que se transmite por su boca, que se transmite por sus testimonios. En otro sentido, los que tienen una dieta fija de maldad por medio de lo que ven, leen, oyen, están inquiriendo solamente maldad. En el libro de Job, Elifaz habla del hombre abominable y vil que se bebe la iniquidad como agua. Job 15:16. Entonces, se describe a los impíos de esta manera terrible, como personas que tienen un caudal constante de maldad que entra y sale de ellos, es decir, que la consumen y a la vez la producen. Salomón nos dice que a algunas personas la instrucción no les entra y que pueden
ser que la única manera de que esto suceda sea por medio de castigos y golpes. En una época en la que el castigo físico se ve mal, las palabras de Salomón pueden sonarnos severas. Sin embargo, vivimos en un mundo pecador y algunas personas se han endurecido tanto en la maldad que se requieren medidas duras para contrarrestar sus maldades. Sin embargo, también es verdad que la ley y el evangelio de Dios pueden abrir camino y transformar hasta el corazón más necio y escarnecedor. Este versículo 25, observemos que señala dos medios para corregir, dos medios que nos muestran también la eficiencia. Por un lado, el castigo físico del burlador. ¿Quién es este burlador? El que mira en menos a la gente y desprecia la sabiduría. El burlador lo hace sagaz o le da sentido común. ¿Son el burlador y el ingenuo la misma persona? Por el lado del paralelismo, parece que sí. Sin embargo, la naturaleza normal del burlador encontrada en estos versículos le distingue del ingenuo, en que por lo menos tiene una posibilidad de madurar. En este mismo sentido se muestra el segundo medio para corregir, que utiliza el poder de la persuasión. Este medio es efectivo con el entendido, quien acumula el conocimiento, quien está dispuesto a ser sabio, quien está dispuesto a aprender. La corrección puede tener un efecto profundo en cambiar el porvenir del oyente. El versículo 26 ilustra un aspecto triste de la realidad de algunos padres causada por sus hijos. Los hijos tienen una influencia grande sobre el ánimo y el bienestar de los padres, que nunca olvidemos eso. Los que tenemos la dicha de tener nuestros padres, siempre tendremos influencia sobre ellos en el ánimo y el bienestar que ellos puedan tener. Aquí hay dos hechos tristes o desafortunados. La palabra robar puede ser muy amplia, subrayando el hecho de arruinar al padre haciendo, quizá, hasta violencia en contra del padre, asaltando o devastando la fortuna o los bienes de nuestro padre. En segundo lugar, el hijo es causante de que su madre huya desde el hogar. Se recuerda el ejemplo de Rebeca, quien tuvo temor de las esposas de Saúl y no sabía cómo iba a sobrevivir. También de los hijos de Job y el temor de Job por las acciones de ellos. Hoy por hoy, muchos jóvenes adictos a las drogas u otras cosas arruinan a sus padres y hasta hacen la violencia contra ellos. El resultado es vergüenza y deshonra para su casa. Ahora, si pensamos en esto, si llevamos estos versículos a otro nivel, el versículo 28 repite la actitud y la naturaleza de un testigo falso. Él mira en menos al mismo proceso y sigue con sus mentiras. Sin embargo, su propósito se va a frustrar porque la mentira tiene patas cortas. Pensemos en que este mismo hombre falso, este mismo testigo falso, también tiene a padre y madre, y esto también acarreará deshonra a su familia. Soportar y maltratar a otros son temas en estos versículos. Incluso maltratar con el testimonio. Los escarnecedores no aprenden, no entienden razones. El simple que aquí se distingue o el simple que aquí se habla es advertido cuando se castiga públicamente a otro porque es ignorante, inexperto y de mente abierta. El escarnecedor necesita, sí, recibir azotes, pero el entendido es suficiente con una corrección verbal. Un hijo que roba a su padre y ahuyenta a su madre de su casa finalmente causará vergüenza y oprobio tanto a él mismo como a la sociedad. Ignorar la instrucción de los padres es muy grave, pero abusar de ellos
es despreciable. Cuando una persona cesa de oír las enseñanzas, deja de aprender. Ser sabio no es un estado estático, no es un estado contemplativo. Es un estado o una condición en que estamos dispuestos a escuchar y llevar a la práctica, o poner en práctica, poner en acción la instrucción que estamos recibiendo. Seamos sabios, seamos entendidos, pero también practiquemos la verdad y practiquemos la justicia. El testigo perverso va deliberadamente a distorsionar y burlarse del juicio, de los procesos, de las instituciones, de lo que ya está establecido. El testigo falso se asocia con los impíos, los cuales engullen maldad, los cuales disfrutan comer la maldad o hacer la maldad. Busca el pecado con un apetito insaciable. Los juicios y los azotes se aplican con el propósito de corregir la conducta errada, pero esos castigos no surten efecto en los escarnecedores y los necios. Aquí nuevamente se señala lo incorregible de los caminos de los escarnecedores. La persona simple, finalmente, la que aún puede encaminar su vida a un buen curso, puede aprender mirando cómo sufre el escarnecedor. Lo más probable es que este último no aprenda al ser castigado, pero cualquiera que esté dispuesto a aprender ciertamente lo hará. Si pensamos en corregir al escarnecedor, el que es sencillo, el que es entendido, tomará la lección. Y corrigiendo al entendido, entenderá mucho más. Aunque se discipline al incorregible, él no mejorará su camino. Pero el simple, viendo cómo aquel es castigado, tomará nota y cambiará su vida. En cambio, el que tiene entendimiento cuando cae en una falta fácilmente es librado del error. Seamos también entendidos. Seamos fácilmente corregidos. Que no necesitemos la corrección o la disciplina para que nosotros aprendamos las lecciones. Seamos entendidos y aprendamos ahora con esta forma de ser corregidos verbalmente. Aprendamos de una mejor forma, aprendamos más rápidamente. El buen deseo para un hijo o una hija es un asunto que ocupa varios párrafos en el libro de Proverbios. Un niño abusivo con sus padres los avergüenza y viola las órdenes de Dios. La yuxtaposición, el nosotros poder empalmar este proverbio en su totalidad o comprenderlo en su totalidad, es que se dirige al hijo mío por primera vez desde los capítulos 1 al 9. Con esto del hijo abusivo del versículo 26 es deliberada la anotación acerca del proceder de este hijo, ya sea que un hijo abusivo es vergonzoso, mientras que uno obediente es fiel y alcanza buena posición. Estos proverbios se vinculan de una manera natural con los testigos falsos y los impíos, tal como uno se mofa de la justicia, lleva a cabo todas las formas de iniquidad. En lugar de necesariamente describir las correcciones físicas, este versículo describe el final camino o el final resultado del necio, ya que el castigo caerá sobre él. Este versículo podría leerse metafóricamente, pero también puede llevarse a un sentido completamente literal. De seguro que aquí no existe ningún mandato de azotar a los niños cruelmente. Recordemos que es corrección. Al castigar al malvado, el que no es prudente aprende del escarnecedor en cabeza ajena. Si bien aquí en México, en nuestro contexto latinoamericano, tenemos o solemos usar
un proverbio que dice: no experimentamos o no aprendemos en cabeza ajena. La Biblia asegura que sí es posible. Y el que es discreto no necesita más que una pequeña reprensión para aumentar de modo considerable su conocimiento y rectificar inmediatamente los malos caminos o el mal proceder o aquellos pasos que han sido desafortunados. Se expone, sin embargo, aquí el caso triste y realmente infame y hasta vergonzoso de un hijo que hace causa común con unos ladrones a fin de robar a su propio padre, que es el que tiene los tesoros, que es el que tiene los dineros, y compartir con aquellos criminales el despojo. Como consecuencia, su propia madre tiene que marcharse de casa. La versión que podemos usar para el versículo 27, o la lectura que debemos hacer, dice: hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Si nosotros cesamos de escuchar la instrucción, nos vamos a extraviar. Nos vamos a perder del conocimiento que es verdadero, el conocimiento que no tiene variación, el conocimiento que es eterno. Esto es, que el que no quiere escuchar la corrección se expone a extraviarse por los caminos del pecado. El testigo impío también tiene este resultado. Es aquel que da falso testimonio en contra de su prójimo. Incluso llega a jurar para hacer gran daño al otro y llega a burlarse de la justicia. Hablarle de la justicia y equidad, de la ley y de la santidad y de la palabra de Dios se convierte en nada para él. Es codicioso y solo le interesa el beneficio material que pueda obtener del pecado. Seamos entendidos. Aunque los escarnecedores lleguen a escapar del castigo que impone la ley humana, no escaparán del juicio de Dios. Esa clase de necios suelen recibir castigos o golpes de sus propios actos, de sus propias palabras, de su propia forma de vivir. No es necesario corregir al entendido. No es necesario castigar al sabio. Con buenas formas, con buenos argumentos, el sabio será entendido. El que maltrata al padre y a la madre se vuelve una causa de vergüenza y desgracia, que trae oprobio, que trae esta vergüenza a sus padres que han quedado descorazonados. Es una manera muy vil de dar las gracias a los padres por todo lo que ellos han hecho por nosotros. Estos versículos son como un diamante hacia cualquier lado que nosotros lo giremos, desde cualquier perspectiva que estemos observando estos proverbios, va a desprender resplandor sobre nuestra vida. Hay varias interpretaciones que podemos ver sobre este versículo 27. Hay mucha riqueza en ella. Dice la Reina Valera 60, dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Un consejo excelente para los jóvenes en escuelas e institutos, donde constantemente se ataca la enseñanza de la Biblia. Nosotros debemos llegar al conocimiento de la palabra de Dios, y todos los conocimientos formales que vamos recibiendo en el mundo debemos tamizarlos, debemos filtrarlos a través de la palabra de Dios, porque podríamos caer en engaños, porque podríamos tener dudas sobre los elementos más sencillos que nos transmite la Biblia.
si no tenemos el cuidado de filtrarlos a través de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de escuchar la instrucción, nos vamos a apartar de lo que realmente es el verdadero conocimiento. No tiene sentido recibir una buena enseñanza si no se está dispuesto a obedecerla. Eso es perder el tiempo propio y del que enseña, y no hace más que aumentar el tamaño de la culpa. Mejor es no saber que siendo sabedor no se vuelve hacedor. La tercera interpretación que podemos ver de este versículo 27 es a forma de advertencia. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás definitivamente de las palabras de sabiduría. Y esto es lo que hace incluso aquel testigo perverso, porque está olvidando no tergiversar, no dar malos testimonios, que está ávido en encubrir su iniquidad y encajando con la descripción que hace Elifaz del hombre, bebiendo iniquidad como si fuera agua. Mientras que los escarnecedores y necios interpretan sus papeles en el escenario de la historia humana, castigo y juicio les aguardan tras el final de su vida. En cuanto se cierre el telón, tendrá lugar un encuentro inevitable con el juicio de Dios. Finalmente, existe una gran diferencia entre la persona que aprende de la crítica y de la que se niega a aceptar la corrección. La forma de responder ante la crítica determina si hemos crecido o no en sabiduría. La próxima vez que alguien nos critique, esmerémonos por escuchar atentos lo que se dice de nosotros. Nosotros podríamos aprender algo. Podríamos encontrar en sus palabras aquellos defectos en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestro ministerio, en nuestra vida, que pueden llevarnos a corregir aquellas situaciones que pueden ser desafortunadas en nuestro carácter, en nuestra persona o en nuestra forma de vida. Seamos sabios y entendidos, y que no necesitemos la corrección o castigo como hijos necios. Aprendamos de Dios en buena forma y tengamos discernimiento también de cómo llevar a la práctica todos los principios, mandamientos, estatutos que Dios nos ordena y que nos da por medio de su palabra. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido reunirnos en torno a tu santo nombre. Gracias, Padre, por la instrucción que puedes dar a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestro espíritu por medio de tu palabra, Señor, porque es palabra de vida y es un manantial que fluye constantemente, Señor, para darnos entendimiento. Señor, ponemos en tus manos ahora, Señor, las actividades, los trabajos, Señor, que llevamos adelante cada uno de nosotros, para que también por ellos podamos glorificar tu santo nombre, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona, Señor, aquellas ocasiones en que deliberadamente hemos decidido, Señor, desechar tus buenos consejos de nuestro actuar diario. Señor, danos discernimiento, danos entendimiento, pero sobre todo danos sabiduría para cumplir el propósito que tú has establecido para nuestra vida. Señor, permítenos también guardar fielmente tu palabra, Señor, y comunicarla a aquellos que están extraviados, a aquellos que están en oscuridad, Señor, y a aquellos, Señor, que al igual que nosotros un día en necesidad despreciábamos tus buenos consejos, tus buenos dichos y sobre todo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, del cual y por medio del cual hemos sido salvos y hemos sido rescatados del pecado y de la muerte eterna. Señor, gracias
por lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Gracias por lo que sigues haciendo y por lo que harás, Señor, porque en todo tiempo nos muestras que eres bueno, que nos muestras que tu misericordia y tu gracia está cerca de nosotros. Ponemos en tus manos este día, Señor, para que nos guíes y sobre todo, Señor, para que nos sigas instruyendo en justicia. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones, todo lo ponemos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, hermano Luis, hasta California, nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Héctor, buenos días, que el Señor les bendiga.